Por parte del gobierno ha recibido el ex ministro de Salud Jaime Mañalich por la compra de 10 camas a privados, por las concesiones también para la construcción de hospitales, las irregularidades que acusan en el centro hospitalario de Maipú. En definitiva, por una gestión, dicen, que fue deficitaria en esta materia. Queremos ahondar en el tema, para eso nos acompaña precisamente el acusado, el ex ministro Jaime Mañalich. Gracias por estar con nosotros, señor Mañalich. Bienvenido. Muy buenas tardes. Lo hemos visto en los diarios, lo hemos visto en radio, también ahora en televisión, haciendo una férrea defensa. ¿Qué es lo que defiende? ¿Se defiende usted, su honra? ¿Defiende al gobierno del presidente Piñera? ¿Hay una defensa de un sistema o una defensa más ideológica también detrás de esto? Lo primero que tengo que decir es que lamento enormemente no haber podido estar cuando estas acusaciones o impugnaciones, que considero todas falsas, fueron lanzadas para poder contestar en su tiempo. Hubo un aprovechamiento muy malévolo de mi ausencia para sacar partido y decir cosas que no tienen sustento. En ese contexto, yo estoy acá, volví el jueves de la semana pasada, estoy dispuesto a ir donde me convoquen, medios de comunicación, prensa escrita, prensa radio, espero rápidamente a la comisión investigadora que se ha constituido en la Cámara de Diputados para este propósito y dar las versiones. Yendo de lo general a lo particular en su pregunta, yo diría que a mí lo que más me preocupa es que durante el gobierno del presidente Piñera se ha hecho en realidad un esfuerzo tremendo por la salud pública, nunca visto antes en términos de formación de especialistas, construcción de centros, aumento del per cápita en salud, incorporación de vacunas, lista de espera auge, etcétera, etcétera. Y aquí hay una concepción esencialmente ideológica. Y esta concepción ideológica es la fundación sobre la que se ha estructurado el nuevo gobierno, que es básicamente todos los bienes públicos deben y pueden ser entregados exclusivamente por el Estado. ¿La retroexcavadora, según usted? Es más que una retroexcavadora, es dinamita pura. Vale decir, si se trata de decirle a los pacientes que durante el invierno, como estaba propuesto, ¿no es cierto?, necesitan la atención de un médico y son pacientes deficitarios desde el punto de vista económico, beneficiarios ADE, FONASA, tengan acceso a un bono que les permita, financiado por el Estado, ir a ese especialista. En lugar de eso se dice no, estos especialistas tienen que atender en la red pública y no podemos permitir que se atiendan en sus consultas privadas por muy enferma que esté la gente. Y en ese sentido, desde todo punto de vista, la ideología que anima a la instalación del actual del gobierno es básicamente una definición, diría yo, de capitalismo de Estado, o neomarxismo en su sentido más puro de la palabra. Pero una medida como esa, como la de ese bono que ustedes proponían, bono de invierno, ¿efectivamente fortalece el servicio de salud público? O sea, en primer lugar, se hace cargo de que la gente tiene necesidades de salud y que lo fundamental, lo prioritario es resolver esas necesidades de salud antes que cualquier otra prioridad, porque primero que nada son los enfermos. En segundo lugar, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet se instituyó un mecanismo a la luz de la ley de la reforma del sistema de salud del año 2005 del presidente Lagos, que le permite a los servicios de salud, a ellos, comprar servicios a privados en O'Higgins, en Concepción, para poder atender la demanda, y ese es un mecanismo que se ha utilizado durante todos los últimos gobiernos y que de hecho durante el gobierno del presidente Piñera se usó proporcionalmente menos porque se invirtió mucho más en la red pública que en este gasto a terceros privados. Ahora, pero esas medidas que buscan satisfacer demandas y necesidades urgentes en materia de atención de salud pueden eternizarse y se transforman en una especie de parche permanente, en vez de destinar esos recursos, dicen diputados de la oposición, por ejemplo, a tener una mejor oferta de camas en el sistema público. En primer lugar, pongo un ejemplo en que resulta contradictorio. Nosotros subimos la formación de especialistas, que es la necesidad fundamental del sistema público de salud. Que es lo que se reclama en el hospital. Que es lo que se reclama en Maipú, en lo que fuera. Durante el gobierno anterior se formaron, financiados por el Estado, 1.200 especialistas. Durante el gobierno del presidente Piñera, 4.200, además de un llamado extraordinario de 300 más a principios de este año.
son fondos del Estado. Sí. Se terminó con el tema de las becas autofinanciadas en que cada persona pagaba de su bolsillo la posibilidad de formarse y después ir al sector privado. Se dijo, estos dineros, estos 100 millones de pesos que cuesta cada especialista, los va a poner el Estado. Y nosotros vamos a poner como Estado 100 millones de dólares para la formación de especialistas. Sujeto a un compromiso. Usted cuando termine su formación tiene que dedicarse el doble del tiempo al sector público. Y si no lo hace, tiene que poner una garantía financiera que fue objetada por los potenciales becados ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema nos dio la razón. Dijo, hace muy bien el Ministerio en pedir esta garantía para cumplir un propósito. Una de las primeras medidas de la nueva administración es decir, estos vales, como ocurrió con la formación de especialistas para Atacama en el pasado, en el que el Estado financió la cantidad suficiente para que no haya déficit de especialistas y no se cobraron las garantías, esta garantía, que es una contraparte para asegurar que los especialistas lleguen a donde deben llegar, no la vamos a hacer efectiva. O sea, faltando incluso un dictamen de la Corte Suprema que dice que esto es legal y es una obligación que resguarda el buen uso de los recursos del Estado. Entonces, cuando se habla de fortalecer la red pública y se dice, señores especialistas, les vamos a pagar para que ustedes se formen, pero no les vamos a exigir que vayan a donde ustedes deben ir, a los nuevos hospitales, es una contradicción enorme. Contradicción que comete el gobierno ahora, pero vuelvo a preguntarle por estas medidas que en definitiva, el comprar 10 camas en el sistema privado, entregar un bono para que la gente decida dónde atenderse y solucionar una demanda, una atención de salud urgente. ¿Eso no son medidas que efectivamente transfieren dinero del Estado hacia el sistema privado? Primero, en la historia, las personas, los diputados que pidieron esta reforma, al entonces director de FONASA, hay fotos, hay pruebas, hay diarios, fueron 2 diputados de la concertación. El diputado Castro y el diputado Corsi fueron y dijeron, queremos que haya un bono de libre elección para los beneficiarios FONASA A. ¿En qué año fue eso? Eso fue el año 2011, puede ser 2012, 2011 creo. El director de FONASA hace la propuesta y obtiene el financiamiento de el Ministerio de Hacienda, creo que eran 8 millones de dólares al año, para financiar esta posibilidad, que la gente que necesita atención para un niño se atienda, resuelva su problema de salud, y resulta que hoy día esta propuesta de estos 2 diputados era una mala idea. Fue una propuesta de ellos. Nosotros la consideramos una muy buena idea para resolver los nudos que tiene el sistema de salud público. Sistema de salud público, además, que nunca podría estar diseñado para el máximo de demanda, porque tendría una capacidad ociosa, tendría una capacidad ociosa durante el verano, lo que fuera, tiene que ser acotado a una demanda media, y siempre, como lo ha sostenido de nuevo la ministra Molina, la directora de FONASA además, es evidente que se tienen que seguir comprando recursos al sector privado, porque al final de cuentas se trata de vidas humanas, de niños que requieren trasplantes, de pacientes que son quemados, que están quemados y no pueden atenderse en la posta central, de gente que necesita neonatología. Estamos hablando de personas de carne y hueso, 2 niños hoy día que necesitan trasplante de médula ósea para sobrevivir a una leucemia y que no se les está dando la transferencia al sector privado por razones ideológicas. ¿Y el Estado no puede satisfacer esas necesidades? O sea, hay situaciones en las cuales el Estado, por supuesto, no alcanza a satisfacer esa necesidad porque la demanda es excesiva. Doctor Mañalich, ¿por qué no esos recursos del hospital del pago por día de cama transferidos al sector privado no se invierten, por ejemplo, en aumentar la dotación de camas en los hospitales públicos? Bueno, y satisfacer el déficit que existe hoy. O sea, lo que nosotros hicimos fue decir, después del diagnóstico del terremoto, donde se cayeron 4.200 camas de las 26.000 camas que tiene el sistema público de Chile, y nos hicimos cargo y reconstruimos, etcétera. Lo que nosotros dijimos es, hay que acelerar en la construcción de hospitales. Y el presidente Piñera hizo un compromiso con la nación de que íbamos a invertir 5.000 millones de dólares al año por vía concesionada y vía sectorial para resolver este déficit. Suma que acaba de reducirse a 4.000 millones en el discurso del 21 de mayo de la presidenta Bachelet. Está bien, entiendo que los tiempos son distintos, que hay otras prioridades, pero ¿cómo va a ser posible
que Puente Alto no tenga un nuevo hospital Sotero del Río. El hospital Sotero del Río estaba listo, estaba licitado. ¿Cómo va a ser posible? ¿Y qué pasó con ese hospital? Lo sacaron, dijeron que no lo podían construir, que a lo mejor podrían construirlo por vía sectorial en algún momento. Y respecto al vapuleado ejemplo de los hospitales concesionados, ¿sí? El alcalde de Cerro Navia salió a defender su hospital y el gobierno dijo, vamos a construir el nuevo hospital Santiago Occidente, tremendo hospital, por la vía concesionada como estaba presupuestado, porque el Estado no tiene más recursos, y quien diga que existen esos recursos está faltando a la verdad. Pero también el gobierno dice que es más caro construir con el sistema de concesionado. Yo creo que eso ya está demostradamente dicho que es falso. El costo es por lo menos, en el peor de los casos, igual, y el tiempo de construcción es más corto. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando el asesor de infraestructura va a la Cámara, al Senado, perdón, y muestra evidencia que no es correcta. No digo que sea mala intención, probablemente no se dio cuenta, no calcularon bien sus asesores. Primero compara un cuadro de hospitales que está incluido el IVA con otros que no está incluido el IVA. Por supuesto, castigando los hospitales por vía concesionada. Y en segundo lugar, los 4 o 5 años que ahorra el Estado en demorarse en pagar el hospital concesionado hasta que empiece. Recién ahora se está pagando las primeras cuotas del hospital de Florida Maipú. Durante todos los años anteriores no se gastó nada. Y además, y en último término, todos estos hospitales quedaron decretados por la administración de la presidenta Bachelet para ser construidos por vía concesionada. ¿Qué cambió en este tiempo, digamos, desde los gremios? Aquí, evidentemente, en vez de mirar al paciente y sus necesidades, se está mirando a los gremios. Decisiones políticas, en definitiva. Decisión política. Y decisiones, insisto, o sea, cualquier cosa conceptualmente que huela a que no es el Estado el que está proporcionando un bien público, debe ser rechazada por dogma. Ya sea el agua, ya sea la electricidad, ya sea la FP, ya sea la banca, ya sea lo que sea, tiene que ser rechazado dogmáticamente. Solo el Estado puede entregar prestaciones de bien público y nadie otro tiene derecho a hacerlo. Señor Mañalich, ¿usted tuvo reunión con Elia Molina antes de que asumiera el nuevo gobierno? Lógico. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron los intercambios en ese momento? ¿Con qué impresión se quedó usted? ¿Preveía lo que usted está denunciando ahora? Me quedé con la impresión de que ella tiene buenas intenciones. Que efectivamente está enfrentada a un problema muy complejo, que es que toda esta discusión que se ha generado en estos días significa que salud ha tomado una prioridad en la agenda de gobierno que nunca el actual gobierno quiso que tuviera, y va a seguir acentuándose esa prioridad, porque ahora los ciudadanos, insisto, de Puente Alto, van a preguntarse qué pasa con nuestro hospital Sotero del Río. Y si no es la ministra la que está impulsando aquello, por ende no es la presidenta Bachelet, ¿quién está impulsando ese cambio, ese giro de rumbo? No, yo no digo que la ministra no esté impulsando. Lo que usted me está preguntando es con qué opinión me quedé. ¿Sí? Yo me quedé con la opinión que ella tiene intención de cumplir con los programas de vacunación, de favorecer, y de hecho, paradójicamente, si uno mira la cuenta en salud entregada ayer junto al discurso del 21 de mayo, que está en la página web a disposición de toda la cuenta de salud, que incluye todo el periodo 2013 hasta mayo del año 2014. Todo lo que se dice ahí es que las cosas que se hicieron fueron buenas, que se entregaron 26 hospitales, que se aumentaron las urgencias oftalmológicas, que se aumentó los especialistas, que se informaron 100.000 escáneres en un año por vía de la telemedicina, que se compraron ambulancias, que se incorporó la vacunación contra W135, que es el enemigo más peligroso que tiene la salud pública en este momento y al cual no se le puede dejar de prestar atención. Ahora, me gustaría pasar a otro tema. ¿Cómo evolucionó la deuda hospitalaria durante la administración Piñera? Nosotros recibimos una deuda hospitalaria de alrededor de 120.000 millones. Cuando la transparentamos llegó a 160.000 millones, deuda de los hospitales. Sí. Y además hay una deuda que hay que incluir como deuda hospitalaria, que es la deuda de Senabast, que sin tener funciones para financiar, legales, para financiar los hospitales, tenía una deuda corriente que ascendía a los 80.000 millones de pesos. O sea, la deuda hospitalaria ha seguido la tendencia, se ha seguido abultando en definitiva y no ha cambiado eso. Nosotros entregamos
el gobierno, ahí están las actas firmadas, todo auditadas. Entregamos el Ministerio de Salud con una deuda de 65.000 millones y una deuda de Senavast, porque creo que hay que sumarla, de 20.000 millones. O sea, habiendo tenido al principio el gobierno, terremoto incluido, una deuda que se aproximaba a los 200.000 millones de pesos, nosotros entregamos el gobierno con una deuda total de 80.000 millones. ¿Cómo se logra eso, ministro? Exministro, perdón. Se logra, en primer lugar, aumentando enormemente el presupuesto en salud, como se hizo durante el gobierno del presidente Piñera. Quiero recordar que solo en materia de inversiones nosotros subimos el presupuesto de 120.000 millones de pesos a 300.000 millones de pesos, y aumentando el gasto público en salud. Quiero recordar también que respecto al gasto público, cuando nosotros recibimos el gobierno, el gasto público en salud representaba el 14,2% del gasto del gobierno, y cuando nos fuimos representaba el 16,4% de un presupuesto enormemente mayor. Esto es, mientras nosotros recibimos un gobierno con un gasto en salud de aproximadamente 6 billones o 6.000 millones de dólares, según se quiera expresar, lo entregamos con un gasto, con un presupuesto de 10.000 millones de dólares. Nunca antes un gobierno había hecho tal incremento en salud primaria, en inversiones en materia de salud, y de hecho el Ministerio de Salud fue el ministerio que se llevó la parte del león del presupuesto, del aumento del presupuesto durante el gobierno del presidente Piñera, siendo el ministerio que más subió su presupuesto. Señor Mañalich, en definitiva, para cerrar este punto, antes de pasar al siguiente, me gustaría abordar con usted, ¿cuál es el mea culpa que hace usted respecto a su gestión en particular? ¿O qué temas quedaron, cree usted, pendientes? Yo creo que quedó pendiente un nuevo gobierno de la Alianza, cosa que yo no tengo en términos generales, pero en el Ministerio control. En particular. En el Ministerio de Salud pienso que fuimos extraordinariamente ambiciosos y nos costó mucho entender la burocracia del Estado para marchar en la velocidad que debíamos. Y en tercer lugar, respecto a las obras hospitalarias, nosotros nos dimos cuenta tarde del efecto que iba a tener, que tuvo sobre los proyectos de hospitales, el tremendo aumento de la remuneración promedio que se produjo durante el gobierno del presidente Piñera y la práctica, la situación práctica de desempleo igual a cero. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando un inversor dice yo voy a construir este hospital por esta suma, lo que le ocurrió a ese inversor es que quebró. ¿Y por qué quebró? Porque los costos de mano de obra promedio significaron que la remuneración real durante el periodo del presidente de Piñera subió de 600 a 900.000 pesos por trabajador. ¿En el área de la salud o en general? No, en general, es el promedio general. Y además que no había trabajadores que volvieran a aparecer el lunes en el hospital de Calama porque las empresas mineras se los habían llevado. Y en ese sentido la empresa quebró, tuvimos que multarlo, tuvimos que judicializarlo, y creo que deberíamos haber renegociado esos contratos, en particular el de Calama y el de Rancagua, en vistas de esto, anticipadamente. Y pongo esos dos ejemplos porque en esos dos ejemplos el consorcio que quebró es el mismo que dañó los hospitales. Señor Mañalich, ¿a qué se refería cuando hace unos días decía que habló de más? ¿Fue solo en el caso del hospital de Puente Alto o en general, creo usted? He hablado tantas veces de más que no sé cuál de todas. Lo dijo todas. en el canal, en TVN, en la entrevista que realizó en aquel lugar. Yo pienso, como lo sostiene la ministra Molina, que en nuestro lenguaje, cuando ella se refiere a la gente no entiende lo que es un CRS y lo confunde con un consultorio, a propósito de lo dicho del hospital de Puente Alto, yo creo que efectivamente cuando nosotros decimos este es un hospital que se construye en dos etapas, primero el CRS que termina el año 15, y después viene el hospital que tiene tales planes de inversión y que termina el año 2018, yo creo que no logré
o no logramos un entendimiento cabal de la gente respecto de lo que estábamos hablando, y eso genera un conflicto, una controversia de la cual yo me hago responsable y pido disculpas. Señor Mañalich, el día 21 de mayo la Presidenta en su cuenta pública anuncia este proyecto para legislar y despenalizar el aborto en 3 casos bien puntuales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su posición respecto a ese tema? Yo hago primero una lectura política de ese tema. O sea, primero, pregunta, ¿era posible que la Presidenta de la República no hiciera alusión a este tema el 21 de mayo, siendo todo lo que prometió en su campaña? Era imposible, tenía que mencionarlo. En segundo lugar, lo que dijo creo que es lo más conservador que podría haber dicho. ¿Por qué? O sea, porque se habló, ¿no es cierto?, de la suspensión del embarazo, las razones que usted dice, pero cuando ella era directora de ONU Mujer, su visión era mucho más amplia, en el sentido de que el aborto prácticamente tenía que ser un instrumento eugenésico y tenía que ser un elemento que tuvieran las mujeres a libre disposición como método anticonceptivo. ¿Y qué la contuvo en este caso entonces? Porque tiene aliados muy complicados. Ajá. Y en tercer lugar, y esto creo es una opinión política mía, sí, puedo estar equivocado, tiene un problema muy serio, porque el que quiere liderar este tema es el senador Girardi. Él quiere protagonizar la agenda, comillas, liberal. Entonces hace un esfuerzo ella en su discurso de sacar esto de la esfera girardista y decir, no se preocupen, yo voy a enviar un proyecto. Girardi le contesta hoy día mismo, en la Comisión de Salud del Senado dice, manden el proyecto, pero igual yo me voy a encargar de apurar y legislar de esta materia porque yo soy el dueño de este proyecto. Y en ese sentido hay un conflicto político muy relevante porque discutir al mismo tiempo, durante el segundo semestre de este año, la reforma educacional, la reforma tributaria y cualquier ley que se envíe, yo creo que no sabemos exactamente de qué se está hablando todavía, cualquier proyecto de ley que se envíe de aborto es una cuestión muy compleja para el gobierno, de la cual yo creo que van a tratar de salir a como dé lugar. Pero usted, personalmente, como doctor además, ¿está de acuerdo en un proyecto como este, despenalizar el aborto en esos 3 casos, violación, inviabilidad del feto? El año 2012, aquí se dice eufemísticamente que nunca se discute, eso es falso. El año 2012, durante 6 meses se discutieron 3 mociones de aborto en el Parlamento, yo participé en todas las discusiones, en la Comisión de Salud, en la sala, y al final los senadores votaron en contra de la idea de legislar. Yo pienso que efectivamente es imprescindible legislar sobre un proyecto claro. ¿De qué se trata? Vamos a despenalizar el aborto en el sentido de que no va a ser perseguida una mujer de acuerdo al código porque se practicó un aborto, o vamos a establecer el aborto como un derecho que tiene que ser exigible en el sistema público de salud, o vamos a hablar del aborto cuando se produce tales y cuales condiciones fetales. Todo está en la nebulosa, y en ese sentido me parece que lo prudente es esperar el proyecto que el Ejecutivo y su financiamiento, por lo demás, que el Ejecutivo tiene que enviar al Parlamento para saber de qué estamos hablando. Pero usted, en particular, ¿cree que se debe avanzar en esta legislación, en esta materia, y en qué línea se debería avanzar? Voy a ser súper claro. En primer lugar, en Chile nosotros no tenemos mortalidad materna atribuible a aborto. En segundo lugar, los números de aborto clandestino, por así decirlo, oscilan en cifras tan estratosféricas como 7.000 y 120.000 al año. Nosotros hemos calculado al Ministerio en su oportunidad, podemos estar equivocados, que estamos hablando alrededor de 12.000 abortos clandestinos o ilegales al año. 33.000 dice la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hay hartas diferencias respecto a eso. Yo creo que no tenemos la menor idea cuántos hay. Pero insisto, si uno va hoy día, ¿no es cierto?, a cuántas mujeres están en una cárcel en Chile o están acusadas por haber practicado un aborto, 0. ¿Cuántas madres están muriendo por culpa de un aborto séptico? Prácticamente, no quiero ser generalista, prácticamente 0. Nosotros no tenemos un problema de mortalidad materna atribuible al embarazo. De manera tal que, lisa y llanamente, la verdad es que tenemos que discutir del aborto eugenésico y del aborto como método anticonceptivo. En el sentido de método anticonceptivo, creo que nosotros hemos hecho tales avances en la reducción del embarazo adolescente, en la entrega
nuestro gobierno entregó el triple de píldoras del día después de lo que se había entregado por año, de lo que se había entregado en el gobierno anterior. El embarazo adolescente disminuyó de 40.000 a 36.000 y no hay ningún motivo para que siga disminuyendo. Yo creo que ahí tiene que estar el esfuerzo, en el condón, en el preservativo, etcétera. Respecto a la legislación, pienso que es necesario precisar la figura, porque hoy día es un sobreentendido. Nadie que practique un aborto en este tema del doble objeto, o sea, preservar la salud de la madre, va a ser perseguido. Bueno, digámoslo por escrito. Que no haya duda alguna de que esa madre ni ese médico, cuando se ha dado esa situación de proteger el bien y resulta desgraciadamente muerto el producto de la concepción o el niño, despenalicémoslo. Yo estoy de acuerdo con aquello. Pero creo que, insisto, que ir más allá requiere un enorme cautela, un enorme cuidado y saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Por qué tanto cuidado? ¿Porque cree que se puede avanzar hacia luego una despenalización o más bien a una legalización del aborto en cualquier circunstancia? O sea, básicamente, y perdón que use este término, nosotros somos herederos desde los años 20, 30 del siglo pasado de una política eugenésica muy importante impuesta por los países desarrollados a los países pobres. Todas las agencias internacionales que buscan financiar y promover el aborto en nuestros países, que Chile no necesita desde el punto de vista, por supuesto, de la fertilidad, de la fecundidad, que es un problema muy serio, tenemos muy pocos niños, lo buscan con un fin conscientemente eugenésico. Vale decir, que no nazcan niños en países pobres, que realmente la población mundial tienda a disminuir, y esos esfuerzos son entendibles y mucha gente trabaja por ello. Pero tenemos que ser súper claros en que esa visión eugenésica que terminó con cosas terribles durante el siglo pasado es una visión con la que hay que tener enorme cuidado y respeto. ¿Y esa visión está presente, cree usted, en este debate, en este momento? Obvio. ¿Sí? Si toda la agenda internacional que impulsa esto es una agenda eugenésica. ¿Quiénes están detrás de esa agenda? Ahí, no quiero nombrar a ¿Organizaciones organizaciones y gobiernos que financian organizaciones. Señor Mañalich, para cerrar, me quedo dando vueltas a lo que usted decía respecto al rol del senador Guido Girardi. ¿Usted cree que efectivamente en materia de salud hay una agenda girardista detrás de No, yo creo... tema, o solo en el ámbito del aborto? No, yo creo que está llegando el momento de hablar de la sucesión de Bachelet, desgraciadamente. Evidentemente los delfines de Bachelet son la alcaldesa de la comuna de Santiago y el senador Ricardo Lagos Weber. Esos son los que ella va a tratar de potenciar como sus delfines. Girardi quiere ser presidente de la República. Él quiere estar en la papeleta presidencial. Y por lo tanto, nosotros vamos a ver, y tenemos que ver, un Girardi presente, de manera tal que esto no es una agenda salubrista de Girardi. Es una agenda prepresidencial. Y yo creo hoy día que efectivamente la persona en la nueva mayoría mejor posicionada desde el punto de vista público para asumir un papel de liderazgo de la nueva mayoría en una presidencial 2017 es el senador Girardi, y él va a tomar ese desafío. Señor Mañalich, gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Es usted muy amable como siempre. Nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato y seguimos revisando noticias acá en CNN Chile, no se vayan.